bienvenidos el día de hoy, sábado 25 de febrero del año 2023. Somos la comunidad Latam Luz. Quien dirige y es pionera de esta comunidad es la doctora Aseneta Bendaño. Yo soy Gina Trujillo y está conmigo el ingeniero Daniel Vázquez. ¿Cierto, ingeniero? ¿Cómo está? Hola, señorita Gina, muy bien, gracias. Buenos días a todos. Espero que tengan un maravilloso sábado, hayan comenzado con su sábado. Y bueno, para los que también lo vayan comenzando apenas ahorita, pues bienvenidos a esta plática. Esperemos que sea de su interés. A ver si se Entonces el ve. ingeniero va a poner su pantalla. Les comentamos para los que son de primera vez, el ingeniero dará información relevante, importante en relación a Tujili y algunos de los programas, el tema de meridianos. Y las preguntas, si gustas, dejarlas para el último, porque puede ser que en el trayecto se te resuelvan, se quiten. Entonces, pues comenzamos. Gracias por tu presencia. Bien, pues como lo mencionamos, el día de hoy vamos a trabajar nuestros meridianos. Específicamente vamos a hablar de los meridianos que trae Healy, ¿sí? Y bueno, ¿cómo empieza todo esto? Pues bueno, los meridianos parten específicamente de la medicina tradicional china. Entonces, la medicina tradicional china toma sus orígenes específicamente de una filosofía, o mejor dicho, de dos filosofías muy importantes dentro de esta área. La primera filosofía que maneja la medicina tradicional china es la filosofía del confucianismo. El confucianismo, bueno, se desarrolló en el siglo VI, antes de nuestra era, y es el principal sistema de pensamiento chino. Sus bases son la práctica del bien, la sabiduría empírica, las relaciones sociales. Lo que es el confucianismo, entonces, hace que sea muy importante tener todas las bases fundamentales de la familia. Entonces, en China, esto es muy importante. También tiene que ver cómo toda esta sabiduría que se va acumulando, que se va despertando, específicamente aunado a lo que es la medicina tradicional china, toda esta sabiduría de curación, cómo se va pasando de padres y de madres a hijos y de familia a familia y de generación en generación. Esto entonces tiene que ver mucho con este tipo de filosofía. Otra de las filosofías que se manejan es la filosofía del Tao. El Tao se caracteriza por creer que existe una solidaridad absoluta entre el ser humano y la naturaleza, puesto que ambos efectivamente conviven y tenemos un sustrato común. Es decir, para los chinos el Tao es el arte de la no violencia, por ejemplo, de la no acción, de entender la naturaleza y claro, de entendernos también mejor a nosotros mismos, al ser humano como parte de la naturaleza, dejándose configurar, dejándose fluir por esta naturaleza. Entonces, para el taoísmo, el ser humano, pues como lo menciono, forma parte de esta naturaleza y por eso se entiende que algunas patologías, por ejemplo, pueden empeorar cuando existe humedad, con la primavera, cuando aparecen las alergias, cuando hay más frío, cuando hay más calor, cuando hay un dolor lumbar. Entonces, todo esto se empieza a asociar exactamente a esta convivencia entre la naturaleza. Y bueno, entonces las bases de la medicina tradicional china específicamente o tienen origen en tres áreas importantes. Esas tres áreas importantes sería lo que es el yin y el yang, sería lo que son la teoría de los 5 elementos y lo que serían los canales psicolaterales o meridianos como le conocemos. Entonces, a partir de estos tres elementos surge específicamente la medicina tradicional china y claro, todo va a recaer en estos elementos que a nosotros nos importan, que son los meridianos. Entonces, para empezar, el yin y el yang. El yin y el yang son dos conceptos del taoísmo que son usados para representar o para referir a estas dos fuerzas fundamentales opuestas y complementarias, pero que están interconectadas, que se encuentran en todas las cosas. Por ejemplo, nos dicen que el yang es la parte más clara, y el yin es la parte más oscura. Entonces son complementarias uno del otro. No hay yin si no hay yang.
No hay yang si no hay yin, ¿no? Entonces, la energía yin se relaciona específicamente con la tierra, con la quietud, con el frío, con la noche, con lo femenino. Cuando es la que domina a una persona, entonces esta persona puede generar falta de concentración, indecisión, decaídas. Normalmente son personas muy introspectivas, muy analíticas. La energía yang, entonces, se relaciona con el fuego. El fuego es esta energía en donde normalmente nos mantiene inquietos, con calor, con intensidad, con movimiento. ¿Sí? Se relaciona con el cielo, con lo masculino, con la luz y con la actividad. Cuando una persona está muy influenciada por la energía yang, entonces esta persona pues normalmente puede sentirse irritada o con una actitud a la defensiva de manera constante y suelen ser muy expresivas. Entonces, aquí, por ejemplo, características del yin es que puede ser oscuro, puede ser la noche, puede ser el frío, puede ser una energía débil, puede ser una situación pasiva, puede ser algo bajo. Sin embargo, la parte yang, pues entonces vendría siendo lo complementario. Entonces, lo complementario del oscuro, pues es la luz, lo complementario de la noche, pues es el día, de lo frío es lo caliente, de lo que sea débil es lo fuerte, de lo que sea pasivo, activo, y de lo que sea bajo, pues alto. Entonces, de esta manera, pues tenemos pues estas formas de complementar estas energías. Entonces, recordar que para los chinos, todo lo que contribuye a la energía tiene dos aspectos, este aspecto yin y este aspecto yang. Nosotros como seres humanos tenemos estos dos aspectos, ¿sí? El yin y el yang. Por ejemplo, a pesar de que uno puede tener el sexo masculino, pues tendrá aspectos más yang, pero también tendrá aspectos yin, es decir, masculinos y femeninos. Una mujer también tendrá estos dos aspectos, uno más desarrollado que el otro, claro está. Ahora, por ejemplo, la teoría de los 5 elementos. Pues bueno, la filosofía taoísta, al hablar de los elementos, clasifica a nuestro mundo material en 5 elementos, que sería la madera, el fuego, la tierra, el metal, el agua. Cada uno de estos elementos está relacionado prácticamente con una etapa del año. La primavera es la madera, el fuego es el verano. La tierra sería una interestación, ¿sí? Entre una estación y otra. Con el otoño se da lo que es el metal y con el agua, pues el invierno. Y claro, también no nada más con las áreas, sino, bueno, con las estaciones, sino también se les puede relacionar, por ejemplo, con un estado meteorológico, por ejemplo, al viento con el calor, con la humedad, con la sequedad, con el frío. Entonces, pues de esta manera, nosotros podremos ver que en el invierno, pues obviamente hace más frío. En el metal, que es en el otoño, pues hay más sequedad. Entonces, ¿qué representa esta sequedad? Pues normalmente, de acuerdo a la estación, los árboles se caen las hojas, pero en el cuerpo nosotros podemos ver que también hay resequedad incluso en nuestra piel, ¿no? Vemos que se nos puede llegar a secar mucho más que antes. Por ejemplo, para los chinos, cuando comienza el año chino, ellos dicen, bienvenida a la primavera. Empieza el movimiento y la primavera para ellos pues es la madera. Entonces empieza esta primavera y empieza el viento a circular de forma más evidente. Y todo lo que se relaciona con ella pues es una etapa en la vida, como por ejemplo el nacimiento, que es la madera, cuando la semilla crece, sale de la tierra, ¿no? También con el nacimiento de los seres humanos. Por ejemplo, el fuego lo asocian con el crecimiento, cuando las personas están empezando a crecer, cuando los niños crecen, cuando los niños tienen toda esta energía, cuando en un estado quizá de debilidad puede incluso haber mucha fiebre, todo esto se relaciona con el fuego. Cuando hay mucho nerviosismo, mucha actividad. La tierra, por ejemplo, ellos lo asocian con la madurez, el metal lo asocian con la vejez y el agua lo asocian con la muerte, para volver otra vez en este ciclo de renacimiento. Y bueno, además también, pues es muy interesante, porque estas relaciones también se pueden llegar a dar, por ejemplo, con los gustos. Por ejemplo,
el gusto de la comida, pero también con un gusto de medicamentos relacionados, por ejemplo, en la medicina tradicional china, que se maneja lo que es la fitoterapia, y que en general, pues podemos decir que el gusto ácido tonifica o viaja hacia la madera, el gusto amargo viaja hacia el fuego, el gusto dulce viaja hacia la tierra, el gusto picante viaja hacia el metal y el gusto salado viaja hacia el agua. Y pues esto lo podemos ver ahora porque cada uno de estos 5 elementos está relacionado específicamente con un órgano, que puede ser un órgano interno, que es un órgano más denso, que sería un órgano más yin, o un órgano menos denso o más vacío, que sería un órgano yang. Entonces, aquí, por ejemplo, en la medicina tradicional china, vemos exactamente estos 5 elementos, que es madera, fuego, tierra, metal y agua, y cada uno de ellos está asociado a ciertos elementos, ciertos sabores, ciertos colores, ciertas emociones, cierto desarrollo, estaciones, ciertos tejidos. Por ejemplo, la madera, pues está relacionado con el órgano hígado y con la vesícula específicamente. El fuego con el corazón y con el intestino delgado. La tierra con el vaso y el estómago. El metal con el pulmón y el intestino grueso. El agua con el riñón y la vejiga. Entonces, de esta manera, pues podemos empezar a observar cómo se da esta relación y cómo de alguna manera, pues la cultura china empezó a analizar y a visualizar y a clasificar todos estos elementos, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos a los gustos, vemos que el metal en el gusto o en el sabor maneja el picante. Entonces, si nosotros usamos el picante, pues, ¿qué es lo que hace esta energía? El picante moviliza el pulmón. Si nosotros llegáramos a tener una patología, por ejemplo, de frío en el pulmón, entonces, pues, podemos empezar a tener mucho exceso de mucosidad, pero es una mucosidad que no nos indica quizá una infección, una mucosidad que puede ser blanca, en donde pues nos está diciendo, ok, puede ser excesiva, pero no hay este término de generación quizá de bacterias. Entonces, pues este sabor lo podemos usar un picante caliente, por ejemplo, como la pimienta, o puede ser la cebolla, o incluso el ajo, ¿no? Que son estos remedios herbales y que son calientes. Pero, por ejemplo, si tenemos un calor en el pulmón en lugar de frío, en las vías respiratorias, en donde sí ya hay fiebre, ya nos representa quizá una infección, ¿no? Respiratorias altas, entonces podemos utilizar quizá un picante refrescante como la menta. Entonces, ahí hay calor, lo que se hace con la fitoterapia es tratar de reducir el calor. ¿Y cómo se hace? Pues con un picante refrescante. Entonces, de esta manera, pues nos empezamos a ver cómo ellos relacionan todo esto. Por ejemplo, en el hígado está relacionado con la ira, ¿no? Entonces, cuando tú de repente haces un coraje, pues si te fijas, también hay un sentido y el sentido está en los ojos. Entonces, cuando haces un coraje, cuando hay mucha furia, pues normalmente también se puede reflejar en la mirada, en los ojos, ¿no? No en balde, por ejemplo, en las caricaturas, cuando hay un personaje que de repente se enoja, pues podemos ver cómo en ese momento los ojos del personaje salen incluso, ¿no? Por ejemplo, el agua está representado por la vejiga y el riñón, pero si lo asociamos a una emoción es el miedo, ¿no? Y si lo asociamos, por ejemplo, a los sentidos, pues sería, en este caso, a los órganos de los sentidos pueden ser las orejas o todos los esfínteres. Por eso es que cuando una persona puede llegar a tener mucho miedo, estos esfínteres, si están mal equilibrados, de alguna manera, pues se contraen o se abren. Entonces, si una persona tiene mucho miedo, es por eso que de repente, pues, puede llegar incluso a hacerse del baño, ¿no? O sea, puede empezar a orinar y esto no es una respuesta que se pueda controlar. Entonces, esta es la relación que se da a través de la medicina tradicional china. Ahora, el siguiente, pues son los meridianos. Los meridianos o canales psicolaterales. ¿Qué es esto? Bueno, pues la medicina china se basa, como lo mencionamos, en 5 elementos y cada elemento se va a asociar a un órgano diferente. Entonces, en la medicina china, los meridianos son canales que forman una red por todo nuestro cuerpo.
y por el cual va a fluir esa energía vital que los chinos llaman el chi. Son canales donde van a estar fluyendo energías, principalmente corrientes eléctricas y fluidos. Y curiosamente, en estos canales no fluye la sangre, solamente fluye energía, específicamente energía eléctrica. De esta manera, pues, por ejemplo, los meridianos, los chinos los clasificaban, los estudiaban y los dividieron de la siguiente manera. Cabe aclarar que hay muchos meridianos, pero específicamente manejaron 12 muy importantes. Entonces, los chinos encontraron 12 meridianos principales, que estos están vinculados a los órganos y a las vísceras del cuerpo. Los meridianos están recibiendo normalmente el nombre de ya sea del órgano o de la víscera por la cual tienen mayor influencia, ¿sí? Entonces podemos ver que si pasa normalmente por el hígado o tiene mucha influencia con este canal, entonces recibe el nombre de meridiano de hígado. Así es como lo catalogaron los chinos. También hay 8 meridianos particulares que estos se encargan de controlar toda la actividad de los meridianos principales y que no están directamente relacionados con un órgano o con una víscera, ¿no? Entonces vendrían siendo como estos meridianos o estos canales, uno pueden ser de soporte u otro pueden ser de, pues simplemente de transmutar la energía a través de estas conexiones entre los 12 principales, ¿sí? Entonces de esta manera, pues la energía de estos canales, que es la que va a alimentar y a nutrir a dichos órganos, está relacionado a estos canales. Por ejemplo, el elemento madera, que hablando de los, bueno, aquí hablando de los meridianos, en donde tenemos la vesícula biliar, que este es el meridiano, ¿sí? Aquí, por ejemplo, podemos observar que dentro de esta gráfica hay una línea de color verde que nos dice que la vesícula biliar empieza en el lateral del ojo, recorre toda la cabeza y baja por la lateral del cuerpo hasta llegar al cuarto dedo del pie. Entonces, de esta manera, este canal está recorriendo todas estas áreas y nos empieza a indicar ciertos desequilibrios que pudieran estar a través de la vesícula biliar. Por ejemplo, el hígado. El hígado empieza en el dedo gordo del pie, sube por la cara interna de la pierna y va a terminar justo debajo del pecho, ¿sí? Entonces, según la medicina china, estos canales, tanto el de vesícula biliar como el de hígado, pues se encargan sobre todo de la agudeza visual y del estado de los músculos, tendones, ligamentos. Entonces, cuanta más alteración nos encontremos en estos casos, pues peor van a estar estos canales y claro, en consecuencia, este elemento estará en desequilibrio. Por ejemplo, podemos ver que si tenemos este elemento en nuestro estado de enfado, es decir, muy enojados, cuando el elemento de la madera no está bien, pues normalmente surge este enojo, esta ira de manera constante. Todo nos molesta, todo nos irrita, entonces empezamos a acumular mucha ira, mucho enojo, y si no la expresamos de manera adecuada, pues este elemento se va a encargar de hacérnoslo saber a través de alguna dificultad, algún dolor, alguna manifestación fisiológica que se dé en nuestro organismo. ¿Sí? Entonces, esto, pues de alguna manera, los chinos lo catalogaban como una enfermedad o un desequilibrio. Ellos normalmente no la llamaban enfermedad como tal. ¿Sí? Simplemente decían, hay un desequilibrio y este desequilibrio está influyendo o está generando una desarmonía. Entonces, este elemento se encarga de la creatividad. Normalmente para poder hacer fluir esta energía, pues nos recomiendan hacer actividades creativas para desarrollar todo nuestro potencial. Este elemento específicamente se ve afectado en situaciones donde nos toca caminar mucho durante nuestro día a día. Entonces, si eres una persona que camina de manera constante, hay que prestarle atención al elemento de madera. El siguiente elemento que vamos a ver es el elemento de fuego. Y aquí tenemos dos órganos, el corazón y el intestino delgado. Aquí nos dicen que el corazón, pues, empieza en la axila y va por todo el borde del brazo hasta llegar al dedo meñique. Ese es el meridiano del corazón, es un meridiano muy pequeño.
También tenemos el meridiano del intestino delgado. El intestino delgado empieza en el dedo meñique y va por todo el dorso del brazo hasta llegar a la cara. Estos dos órganos se encargan específicamente del sistema circulatorio, de la asimilación de los alimentos y de alguna manera podemos entender que están afectados cuando tenemos algún tipo de trastorno con la circulación, algún tipo de desarmonía en el corazón, problemas en las venas, en las arterias. Estos canales comúnmente se ven afectados cuando tenemos algún tipo de problema emocional, sobre todo cuando pues hay una falta de autoestima, influye mucho cuando hay mucha timidez en personas donde el corazón no puede expresarse como a esta persona le gustaría expresar lo que está sintiendo o lo que está viviendo. Y nos dicen que lo que más afecta a este canal, específicamente al meridiano de, bueno, al canal de corazón e intestino, es el pensamiento constante, ¿sí? Entonces, esto es lo que de alguna manera nos está afectando. El siguiente elemento vendría siendo el elemento de la tierra. Y aquí en el elemento de la tierra tenemos al vaso, que es este meridiano, ¿sí? Donde podemos observar que tiene injerencia en la pierna, en el pie y en parte de nuestro costado. Entonces, el vaso y el siguiente sería el estómago. Entonces, su función principal de estos dos canales es procesar específicamente todo lo que tenga que ver con la digestión y los líquidos. Entonces, donde el vaso se va a encargar del tejido conectivo, de colocar todo en su lugar, podemos ver que tenemos que estos canales se afectan cuando tenemos malas digestiones, cuando hay algún tipo de desarmonía a nivel estomacal, digestiones pesadas, cuando hay muchos gases, cuando también hay problemas en la retención de líquidos. Cuando el líquido empieza a retener, significa entonces que nuestro cuerpo pues no lo ha ajustado, no lo ha sujetado o no lo ha enviado donde debería de estar. Y ahí es donde se afecta el vaso. Estos canales también se encargan de esta capacidad intelectual, de este procesamiento constante de los pensamientos, de la memoria, de la concentración, ¿no? Cuando un niño o una persona quiere estudiar y le cuesta trabajo, entonces quiere decir que hay alguna desarmonía en este canal del vaso, ¿sí? Y bueno, lo que más afecta a estos canales es el estar mucho tiempo sentado. Entonces, las personas que normalmente siempre están sentadas van a empezar a tener alguna desarmonía en estos dos canales. El siguiente elemento es el elemento del metal. El elemento del metal incluye dos órganos, lo que es el pulmón y lo que es el intestino grueso. Estos órganos se encargan sobre todo de eliminar toxinas. Se les asocia mucho a la piel. La piel es un órgano que normalmente se encarga de excretar con el sudor todas las toxinas de nuestro cuerpo. Y claro, el intestino pues también excreta a través de las heces todas esas toxinas. Entonces podemos ver estos órganos afectados cuando pues vamos constantemente al baño, cuando tenemos problemas quizá de tos, problemas respiratorios, ¿no? Problemas, por ejemplo, en la piel, ya que la piel se asocia específicamente tanto al intestino grueso como al intestino, digo, como a los pulmones. Entonces, cuando hay una alteración en la piel, pues nos está refiriendo que hay alguna desarmonía en alguno de estos canales. Y lo que más puede afectar a este elemento es el estar mucho tiempo acostados. Entonces, igual cuando una persona está mucho tiempo acostada, entonces puede haber una desarmonía y un desequilibrio en estos dos canales, en el canal de pulmón y en el canal de intestino grueso. No sé si también les ha llegado a pasar que cuando una persona puede llegar a estar mucho tiempo acostada, específicamente de un costado, puede de repente referir, ay, creo que me torcí y me duele el área del pulmón, ¿no? Pero esto se debe a que la energía se va conteniendo y pues de alguna manera empieza a desarmonizar todo esto. Y claro, otro de los elementos, bueno, el siguiente elemento que nos queda
es el elemento del agua. Y bueno, el elemento del agua maneja dos canales, el canal de riñón y el canal de vejiga. Entonces, aquí visualizamos cómo está definido el canal de riñón y aquí vemos el canal de vejiga. Estos dos elementos o estos dos canales se van a encargar de movilizar los líquidos y de la y bueno, no solamente de movilizarlos, sino también de eliminarlos. Este elemento se asocia sobre todo al estado de los huesos, a la menstruación, a la fertilidad de la mujer, al mantenimiento del calor en el cuerpo, ya que los líquidos pues juegan un papel muy importante en la regulación del calor. Podemos ver que quizá, o bueno, sí, podemos entender que cuando hay una alteración en este elemento, pues pueden surgir dolores lumbares, ya que es una de las zonas más afectadas quizá, pues por el área donde se encuentran tanto los riñones como la vejiga. Podemos observar que también vamos demasiado al baño, específicamente a orinar, o lo contrario, no vamos mucho al baño, específicamente porque a lo mejor no tenemos esos líquidos. También es el elemento que se encarga de regenerarnos, especialmente cuando estamos durmiendo. Entonces, cuando dormimos, este canal es uno de los que se activan o tiene una actividad mayor porque precisamente nos permite empezar la regeneración. Si tenemos problemas de sueño, problemas de insomnio, pues quiere decir entonces que hay una desarmonización en este elemento o en estos canales. Y bueno, una de las afecciones que se le da a este elemento, a estos canales, pues es pasar tiempo de pie. Entonces, cuando estamos mucho tiempo parados, pues normalmente siempre vamos a tener un desequilibrio. Incluso, no sé si también les ha llegado a pasar, que de repente los médicos nos dicen, oye, si traes alguna inflamación en los pies porque has permanecido mucho tiempo parado, pues lo que puedes hacer es subir los pies, elevar los pies, cuando te acuestes los elevas y eso va a hacer que la sangre empiece a circular y de esta manera, pues la energía fluirá, ¿no? Entonces, eso es algo que nos lo dice. Y bueno, de esta manera, pues estos son los meridianos que trabajamos y que claro, solamente se los mencionamos, no es como tal una clase específica de medicina china, sino solamente es para que se den una idea de qué es lo que va a ser nuestro dispositivo Healy. Y hablando de nuestro dispositivo Healy, pues bueno, aquí vamos a ver un poquito. Y bueno, los meridianos con Healy específicamente están relacionados en algunas aplicaciones. Como ya sabemos, tenemos, por ejemplo, la aplicación de Meridianos 1. Meridianos 1, ustedes lo pueden observar, trabaja específicamente ciertos meridianos como tal principales, que sería la vejiga, que sería intestino grueso, que sería intestino delgado, que sería vesícula biliar, qué sería piel y qué sería corazón. Quiere decir que, por ejemplo, ¿qué pasa con meridiano alergia? ¿Qué pasa con tejido conjuntivo? ¿Qué pasa con esteatosis? ¿Qué pasa con articulaciones? Bueno, pues esos canales de entrada aquí nos están diciendo que cuando hay exactamente algunas desarmonías en nuestro cuerpo que tengan que ver en relación a esto, pues estos meridianos nos van a permitir darle esa circulación energética o darle esa estabilidad a pues toda esta red de meridianos, toda esta red de canales energéticos. Por ejemplo, tenemos meridianos 2. De igual manera, aquí hay meridianos importantes o canales importantes, como por ejemplo el de hígado, como por ejemplo el de estómago, riñón, el de pulmones, el de vaso páncreas, ¿sí? Y entonces muchos dirán, bueno, y el de equilibrio hormonal, el de circulación, el de sistema linfático, el de meridiano nervio, el de meridiano órgano, no son meridianos principales. No es que no lo sean, sino que son meridianos, podemos decir muchas veces, de apoyo, que van a estar exactamente sosteniendo esta energía, cómo se va de alguna manera relacionando con los otros canales. Que claro, que también es importante poderlo establecer, ¿no? Por ejemplo, nos dicen que el meridiano órgano, pues es lo que trabaja específicamente el triple calentador, que es uno de los órganos, uno de los meridianos principales, ¿sí? Y así podemos ir detallando.
tenemos una aplicación muy especial que trabaja con los órganos y que es la aplicación de Meridianos Healy Watch. La aplicación de Meridianos Healy Watch trabaja los 12 meridianos o los 12 canales de manera específica. Y entonces nosotros aquí podríamos muy claramente entender cuáles son esos desequilibrios que podemos llegar a tener si entendemos un poquito esta parte de cómo los relacionamos, ¿no? Ya sea con alguna dificultad, alguna desarmonía, algún desequilibrio, ¿no? Entonces, de esta manera podemos irlo visualizando. Y tenemos una cuarta categoría, que esa categoría tiene que ver específicamente con cómo se mueve la energía a través de nuestros órganos. Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque también para los chinos, pues sabemos que el ser humano, pues es un reflejo, ¿no? Entonces, es una correspondencia, es un microcosmos y refleja lo que hay en ese macrocosmos que nos está rodeando. Recuerden que esta es una ley, que todo lo que hay arriba también está abajo. Entonces, lo que hacían los chinos es que ellos consideraban la energía vital y esta energía vital, de alguna manera, decían que recorría cíclicamente todo nuestro organismo, todos estos canales, específicamente los órganos en el sentido de las agujas de un reloj, siguiendo, pues de alguna manera, un patrón, que ese patrón ha sido regido por la hora del día o por donde están pasando en ese momento. Por ejemplo, aquí nos dice, empieza con las 5 de la mañana, entonces a las 5 de la mañana la máxima energía estaba en el intestino grueso, de 5 a 7. Después el estómago, de 7 a 9. Después el vaso páncreas, de 9 a 11. Después el corazón, de 11 a 1. Después el intestino delgado, que es el elemento fuego, de 1 a 5. Después viene el elemento del agua, que es vejiga, de 3 a 5. Y el riñón, de 5 a 7. Después el meridiano que maneja el triple calentador y lo que es la circulación, de 7 a 9 y de 9 a 11. La vesícula biliar, de 11 a 1 de la mañana. Entonces, y bueno, obviamente volvemos a empezar con el hígado, que es de 1 a 3, y el pulmón, de 3 a 5, y este ciclo es el que va generando pues que haya armonía en toda esta energía. Entonces, lo que los chinos consideraban es que la influencia en el funcionamiento del cuerpo y los síntomas y los signos, pues podían relacionarse también a estos desequilibrios. Un ejemplo es, oye, por ejemplo, el elemento agua, que tiene que ver con riñones y vejiga. Entonces, su momento máximo está entre las 3 y las 7. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú de repente notas un pequeño dolor o un aumento en que de repente estás yendo mucho al baño, o al contrario, en ese horario no vas para nada al baño, o hay frío, hay sudor, hay cansancio, es decir, cualquier síntoma que tú estés de alguna manera manifestando, entonces puede indicarnos una patología en estos elementos, ¿no? Por ejemplo, en el tracto genital. Eh, Veámoslo, por ejemplo, con el intestino grueso. El intestino grueso, su momento máximo está entre las 5 de la mañana y las 7 de la mañana. Si tú en ese momento de repente sientes mucha tensión, mucho malestar en el área abdominal, pues entonces quiere decir que hay una disfunción, ya sea en el intestino grueso, ¿no? Entonces, si tú de repente te levantas, que es normalmente la hora en que nos levantamos, y te levantas con este malestar o con este dolor en el área abdominal, pues entonces te estará reflejando quizá una desarmonía en el intestino grueso. Oye, pero ¿qué pasa si es en el intestino delgado? Bueno, el intestino delgado sabemos entonces que su máxima activación será entre la 1 y las 5 de la tarde. Y si tú en ese tiempo sientes alguna molestia, específicamente es la hora de la comida, entonces estás comiendo y de repente tienes molestias como gases o como alguna molestia gástrica, ¿sí? Pudiera deberse exactamente a esta disfunción, a un indicativo de que hay algo mal ahí. Si por el contrario
tienes una desarmonía entre las 11 y las 3 de la mañana, recordar que en este horario lo que trabaja en esa actividad máxima es el hígado y la vesícula biliar. Entonces, si tú de repente te sueles despertar en este horario, oye, me despierto muy seguido a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana, o mi sueño no es relajante, tengo un sueño inquieto, me estoy despertando constantemente, o también tengo una tensión, no dolor, como un estrés en la zona abdominal, entonces puede ser una desarmonía hepática o una desarmonía biliar. Entonces, todo esto nos da de alguna manera ciertos indicios de dónde pudieran estar estas desarmonías, ¿no? Por ejemplo, si tengo una desarmonía entre las 7 y las 9, que normalmente es cuando desayunamos, ¿sí? Esto está relacionado al estómago, y entonces podemos tener ese malestar, esa sensación de estar llenos, o todo lo contrario, podemos tener una super hambre, ¿no? Te levantas, a lo mejor te levantaste a las 8 de la mañana, te levantas con una hambre increíble, ¿no? Y entonces también eso es un reflejo de una alteración o una desarmonía gástrica y claro, pues una desarmonía en este órgano. Entonces, de esta manera, estos programas nos van a ayudar específicamente. Ciclo Natural nos ayuda para poder ir corrigiendo estas desarmonías que estamos padeciendo, estamos sintiendo, y que también podemos hacerlo para ir armonizando, pues, todo este flujo energético, ¿no? Entonces nos sirve de dos maneras. Uno, tengo una desarmonía a la 1 de la tarde, busco el meridiano de la 1 de la tarde y digo, ah, aquí está, ¿no? Entonces el de la 1 a las 3 es el de corazón, y entonces ahí puedo aplicarme, digo, intestino delgado, entonces ahí puedo aplicarme este programa y voy a empezar quizá a sentir alivio o mejoría. O si yo quiero tener un ciclo armonioso de mi energía, puedo empezar quizá de esta manera. Entonces, a lo mejor un día comienzo a las 5 de la mañana, o el día siguiente comienzo a las 7, el día siguiente comienzo a las 9, el día siguiente comienzo a las 11, el día siguiente comienzo el programa de la 1, y así sucesivamente hasta finalizarlo. De hecho, este es un programa que diseñó Nuno Nina llamado Ciclo Natural, porque lo podemos adaptar exactamente a un inicio de ciclo, a un inicio de estación, que nos va a ayudar específicamente a ir teniendo este equilibrio energético. Muchísimas gracias, ingeniero, como siempre, muy interesante y bueno, mucho que aprender de usted. De hecho, por eso ahorita en la pantalla están observando que yo puse pues esta parte de mi celular para que pudiéramos ver un poquito cómo hacer este análisis. Entonces, señorita Gina, si hay alguna persona que nos quiera apoyar. Fíjate que hay una persona que está comentando, María Julia Hernández, no sé si tú gustes participar, dando tu autorización y permiso a hacer un escáner, ya que esta grabación se sube al canal de LATAM Luz para contribución de todos los usuarios de nuestra comunidad. Ella dice, tuve una cirugía que me quitaron 1,5 metros del intestino delgado, la vesícula y el apéndice. Se me inflama mucho el colon y siempre tengo diarrea. ¿Cómo puedo hacer un protocolo para sanar? María Julia, no sé si respondiste. Si autorizo, te agradecemos infinitamente. Te voy a abrir el micrófono para que interactúes con el ingeniero Daniel Vázquez. María Julia Hernández. Adelante, María Julia. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Nos permitirías entonces hacer un escaneo contigo? Sí, claro, por supuesto. Ok, bueno, entonces te voy a agregar. Aquí nos dice agregar como persona. Y entonces entiendo que el nombre es María Julia Hernández Islas. Islas. Fecha de nacimiento, María 16 de Julia, junio de 1973. 16 de junio del 73. Ok. Lugar de nacimiento, Ciudad de México, bueno, Distrito Federal. sí. Distrito
Federal, género femenino, y actualmente vive En Ciudad de México. ok, Ciudad de México. País México. Perfecto. Watch. Ahí no. Ok, y entonces, pues aquí le doy palomita, le digo que si quiero hacerle un análisis, y en este momento conecto mi Gili con mi celular. Ya lo encendí, lo está buscando, y ya lo encontró, y se está conectando. Ahí está ya conectado. Bien, entonces, María Julia, ¿qué era lo que nos mencionabas? ¿Cuál sería lo que quieres tratar? Bueno, es que en esa cirugía perdí intestino delgado, vesícula y apéndice. Entonces, la verdad es que batallo mucho con eso. Mi colon Sí. está constantemente inflamado y pues lo que coma me da diarrea prácticamente todos los días. Bien, entonces, pues mira, vamos a trabajar específicamente con lo que es el canal de meridianos de Healy Watch. Entonces, en meridianos de Healy Watch, exactamente vamos a hacer esta intención. Esta intención es que nos dé las frecuencias para equilibrar toda la cuestión gástrica. ¿Te parece? Sí, ¿Hay no, dolores? sí, bueno, ahora menos porque sí he estado usando el Gili constantemente y la verdad Ajá. es que los dolores son menos frecuentes, pero sí me da y el colon es lo que siempre está inflamado. Ok. Sí, me imagino. Ok, entonces vamos a hacer esta. Vamos a buscar la armonía gástrica y obviamente la desinflamación del colon. Ujú. Entonces vamos a No ver. importa, no importa que yo no tenga el Gili Watch. No, no importa. Ok. Gili, manifiéstame qué frecuencia requiere María Julia Hernández Islas para equilibrar la parte gástrica y la desinflamación del colon. Wow. Bueno, entonces lo que nos está indicando es que requerimos trabajar el corazón. Trabajamos pericardio, intestino grueso, vesícula biliar y vaso páncreas, ¿no? Entonces dicen, bueno, ¿y el corazón por qué me sale hasta arriba? Recordar que el corazón es el que tiene la mayor función energética, porque va a gobernar todo lo que es la sangre, todo lo que son los vasos sanguíneos, ¿sí? Todas estas manifestaciones emocionales que tienen que ver con la alegría específicamente, controla lo que es la sudoración. Entonces, de esta manera, pues nos está indicando que hay una desarmonía en el órgano del corazón relacionado o que tiene que ver con estas desarmonías que tienes. Ujú. Entonces, pues, Sí, suena aquí ya, mucho porque la verdad es que a raíz de eso tiendo más a la depresión. Entonces, o sea, como todo esto me tiene como muy baja de energía. sí, claro, ¿no? Específicamente, ¿fue intestino delgado que te quitaron? Sí. Ah, bueno, sí, es parte del elemento fuego. Entonces, el Ujú. elemento fuego, pues de alguna manera va relacionado con el corazón, ¿no? Entonces, sí Sí. tendría que ver mucho en relación con esto, tener esta cuestión. También tener, por ejemplo, nos habla de pericardio y nos habla de intestino grueso. Entonces, a ver aquí con cuál nos vamos. Vamos a ver un poquito lo que es el intestino grueso. ¿Sí? Ya que tiene que ver con esta cuestión digestiva. Entonces, bueno, el intestino grueso como tal, pues nos ayuda exactamente a metabolizar, ¿no? Bueno, a tomar, a recibir los alimentos, los líquidos y absorber todos esos extras de nutrientes que todavía quedan. Es decir, también es el encargado de desechar las heces, controla lo que es el tránsito y pues simplemente también nos estaría indicando ahí esa desarmonía específicamente. Intestino grueso,
nos hablabas de que tenías, obviamente tienes a la depresión, pero también manejas un poquito de tristeza. Listo, ya, perdón, es que se desactivó mi micrófono. Sí, tiendo a la tristeza, efectivamente. O sea, aunque no hay una razón realmente para estar triste, estoy triste. Sí, de hecho, el chi de pulmón normalmente es el que brinda fuerza al intestino grueso para poder hacer todos estos procesos de defecación, ¿no? Entonces, cuando hay un estancamiento en el intestino grueso, pues también hay una desarmonía en el pulmón y hay un estancamiento, bueno, se dice que hay un estancamiento y pues obviamente esto genera ciertas desarmonías, como por ejemplo, puede ser estreñimiento, puede ser diarrea, pueden ser gases, pueden ser dolor abdominal, algún tipo de hemorroides, ¿no? Específicamente. Sí, de hecho, se desarrolló una hemorroide a raíz Ajá. de todas estas cirugías y de repente sangra muchísimo. Ok. Sí, pues entonces yo siento que con si tú tienes tu Healy, Sí, ok, pues yo siento que si tú lo aplicas, por ejemplo, así como lo estamos haciendo ahorita, tú ajá, podrías hacer este escaneo y sí, este escaneo estarlo aplicando, pues ya es un desequilibrio ahí degenerativo. Entonces, yo te exacto. diría que lo aplicaras una vez al día durante 12 minutos. Ah, perfecto, Y Gili nos dice que lo apliques, obviamente, constantemente durante un periodo de 3 a 6 meses, perfecto. para que empieces a ver como que ese reequilibrio. Esto Sí, en la parte de frecuencias, ¿sí? ajá, Si no tienes el Healy Watch, entonces, pues utiliza los programas de meridianos para también irlos de alguna manera equilibrando toda esta energía a través del ¿y canal. es mejor con brazaletes o lo hago con frecuencias así nada más? Es con frecuencias, bueno, con frecuencias, la parte azul y si tienes ahí los electrodos, por Ujú, ejemplo, en el de corazón, puedes buscar los puntos del meridiano de corazón y ujú, colocártelos en donde más o menos sientas la desarmonía dentro de ese canal. ok, ¿Sí? Puedes poner un electrodo en un punto y otro electrodo en otro punto un poquito más alejado. Normalmente que no tengan una separación mayor a 30 centímetros. Y ujú, entonces, así los puedes colocar. ok, Entonces, en las microcorrientes, en la mañana puedes colocar uno, en la tarde puedes colocar otro y en la noche puedes colocar otro. ok. Si Ingeniero, tiene, sí, adelante, señor Tallino. no, adelante, ibas a comentar. Yo quiero sumar algo a tu comentario. Adelante, adelante. Gracias. Si ustedes pueden ver en la presentación del ingeniero de este momento, él está aplicando Heal Advisor Analyze, que es la del punto azul. A María Julia Hernández la está analizando con frecuencias. A través de su permiso, abrió su campo energético, el campo de información, para saber dónde está el desequilibrio. Como podrán ver, María Julia no está con el ingeniero Daniel Vázquez, no necesita accesorios, mas sin embargo las frecuencias, que es lo que aplica la app azul, es muy profunda porque trabaja todo tu campo físico, mental, emocional y energético. Y también a través de esta aplicación que tiene todo el tratamiento para las emociones o el alma, es muy importante trabajarlo porque están preguntando mucho. La aplicación rosa es la que sí trabajas con accesorios y sí tienes que estar presencial. Eso es muy importante que lo ubiquen. Inclusive el Helicoil trabaja con la aplicación rosa. Eso es todo, ingenieros, que están preguntando varias personas al respecto. No, está perfecto, señor Tallina. Y bueno, aquí ya vimos cómo de alguna manera toda esta cuestión, no nada más recuerden que solamente es del órgano, tiene que ver con todo esto que nos comentaba la medicina tradicional china, que tiene que ver con emociones, tiene que ver con armonía energética, tiene que ver con esta armonía con el medio ambiente, con la naturaleza también, de cómo nos involucramos, no nada más con nosotros mismos, sino con nuestro entorno. Entonces, todo esto hace que haya un equilibrio o un desequilibrio. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer este programa de Healy cuando tú lo empieces a impactar?
pues bueno, lo que va a empezar a hacer es a generar este equilibrio, que es lo que queremos, para que esos síntomas que está en este momento teniendo María Julia, que bueno, pues como nos dice, le quitaron vesícula, le quitaron parte del intestino, entonces va a empezar de alguna manera también a ir equilibrando estas desarmonías que generaron esa extracción de estos órganos y de estas vísceras. Y también recomendarles a las personas que si no tienen la aplicación de Healy Watch, pues yo les recomiendo que la puedan adquirir. Aquí se las voy a mostrar. Conectando con mi celular, el dispositivo. Ahora, cerré la aplicación azul. Me voy a la aplicación rosa. Entonces, en la aplicación rosa, pues aquí vamos a ver que tengo la aplicación de Healy Watch. Y en la aplicación de Healy Watch, estos ustedes no los van a tener por default. Tienen que hacer la suscripción, es un programa de renta. Entonces, este programa les incluye todo lo que es Watch, programas de Healy Watch, meridianos de Healy Watch y programas de nutrición de Healy Watch. Esto les va a permitir hacer, pues, esta aplicación no solamente de frecuencias, sino también de microcorrientes. Entonces, si ustedes lo tuvieran, pues adelante, lo pueden utilizar basado en los desequilibrios que les mostró. ¿Cierto? Ingeniero, gracias. Gracias, buen sábado a todos, excelente fin de semana, disfruten. Que tengan grandioso fin de semana. Sean muy felices. Adiós.